Un cordial saludo y la más calurosa bienvenida. Estamos felices de acompañarlos y conocer el acontecer en materia agropecuaria. Información que a partir de hoy llegará a ustedes a través de Noticias del Agro. Este martes iniciamos con un formato de media hora para ampliar de manera oportuna todas las noticias de interés para todos los productores y seguidores del sector agroproductivo nacional. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. Recuerden que también se mantienen informados por nuestras redes sociales @agrotendencia. A continuación presentamos un adelanto de lo que usted verá durante la próxima media hora. FedeAgro prevé incertidumbre para el sector en 2024. Autoridades venezolanas monitorean avance del coral invasor. Argentina estableció cupos de exportación de carne hacia países del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Gobierno de Uruguay determinó el cese de la emergencia agropecuaria que regía desde el año 2022. Ante la llegada de un nuevo año, el sector agrícola venezolano se prepara para impulsar la producción nacional. Consciente de los desafíos y dificultades, el presidente de FedeAgro, Celso Fantinel, destacó la importancia de realizar una adecuada planificación. Todo tiene que venir importado desde los fertilizantes, desde los agroquímicos, desde las semillas, de manera que todo es una planificación. Estamos arrancando enero y por supuesto ya vamos a empezar desde la federación, reuniones con las empresas que importan estos insumos para ver dónde estamos. Ya el año pasado vimos que pudimos recuperar siembra de maíz más del 27%, lo vimos en arroz más del 22%, lo vimos en caña más del 20%, de manera que Venezuela, de haber caído 70% en rubros que acabo de nombrar hace 5 años, venimos recuperando. Durante su conversación con el equipo de Agrotendencia, el representante de FedeAgro también se refirió a la necesidad de tomar medidas para afrontar el cambio climático, que a su juicio se instaló en Venezuela. Sí, el cambio climático está instalado en Venezuela hace 10 años. Tenemos regiones donde se manifiesta con mucha lluvia y regiones, sobre todo el oriente del país, con baja lluvia. Realmente vimos cómo los 2 últimos años destrozaron prácticamente toda la infraestructura de vialidad, puentes hacia la zona andina, y vemos cómo las inundaciones también llegaron hasta regiones como el sur del lago y Zulia. Realmente el cambio climático está en Venezuela, hay que atacarlo, debemos preservar nuestras montañas, debemos preservar nuestro suelo, por eso hay prácticas ya en el mundo mucho más ecológicas. Debemos ir a la reforestación, volver a sembrar árboles para que esa sombra genere mayor y abundante cantidad de agua y humedad, sobre todo en las zonas de los llanos. Por otro lado, el Centro de Estudios Agroalimentarios emitió un informe sobre la situación de la cadena de valor del maíz en Venezuela y el mundo. Allí se expone que la producción ha crecido a nivel global. Veamos los detalles. Que a nivel global ha crecido la producción de maíz blanco a unos niveles que ya no permite a los productores venezolanos tener un mercado cerrado. Hay competencia internacional en materia de maíz blanco y el maíz blanco entonces también empieza a tener que ser, en el caso de sus precios, tener una correlación competitiva con el mercado internacional. Arciniega agrega que Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador de maíz blanco del mundo, con niveles de precios que pueden ser 30% menores a los niveles de precios de los productores tropicales. En segunda instancia, el informe se pasea por los diferenciales de costo de producción por hectárea versus rendimiento, lo cual nos ubica como el segundo país con los peores rendimientos entre los grandes productores de maíz en la zona, en el continente americano o en la zona intertropical, y a su vez también con unos niveles de costos muy altos.
Tenemos baja producción con costos muy altos, unos altos precios por toneladas, unos altos precios por kilo, que es el mismo un hecho concreto. Una tonelada de maíz blanco puesta en el puerto o puesta ya en la agroindustria importada cuesta $285 y el precio alterno de importación en Venezuela es de 340. Es decir, el precio que le pagan al productor nacional es, ¿cuánto es la brecha? O sea, de 340 a 285 con respecto al precio de importación que ya tiene costos de flete, costos de habilitación, costos de transporte interno, con respecto a lo que en origen le pueden estar pagando un productor de maíz blanco de Estados Unidos, de Brasil o de México. Otra de las líneas que muestra el informe tiene que ver con la importancia de cambiar el indicador clave de medición que existe en Venezuela. Según Edison Arciniega, el indicador en el país parece ser el rendimiento por hectárea, cuando el indicador global de la rentabilidad del maíz es el costo por tonelada. Lo importante no es si usted produce 6.000 toneladas por hectárea o produce 1 tonelada por hectárea. Lo importante es cuánto le cuesta esa tonelada. Lo importante es que esa tonelada tenga unos precios que correspondan con los precios globales. Y dentro de todo esto, entonces tenemos que considerar los factores de entorno, como que en este país tenemos barreras para el uso de biotecnología, mientras en Venezuela sembramos maíz de variedad, que es como ir en moto, en el entorno siembran OGM, organismos genéticamente modificados, que es como ir en avión, nosotros en moto y el mundo en avión. Mientras en el mundo hay acceso correcto a los combustibles, nosotros tenemos la escasez estructural de combustible que se ha venido presentando durante los últimos 4 años. Mientras nosotros tenemos que pagar todas estas cosas que tenemos que pagar en las carreteras para mover los insumos, para mover la cosecha, esto en el mundo no lo tienen. Tenemos unos elementos en torno que a su vez vienen a agravar nuestros problemas productivos. Para el Centro de Estudios Agroalimentarios, esta evaluación pretende ser un insumo para abrir el debate sobre hacia dónde orientar la cadena de valor de maíz, que es la más importante entre las cadenas agroalimentarias de Venezuela, por su impacto en la economía y la seguridad alimentaria nacional. Hay algunas buenas noticias. Hay 1/3 de productores que tienen costos de producción internacionales. Entonces hay que revisar bien por qué hay 1/3 de productores que le está yendo bien, por qué hay 1/3 de productores que este año no tuvieron pérdidas, por qué hay 1/3 de productores que este año no solo es que no tuvieron pérdidas, que saldaron sus costos, sino que tuvieron ganancias. Tenemos que estudiar a esos y tenemos que ver cómo mejoramos el entorno y sobre todo también entender que se produce lo que se puede vender en forma rentable, que no podemos tener fetiche productivo, que el juez final y el interés superior a satisfacer en seguridad alimentaria es el interés del consumidor, y al consumidor venezolano le interesa harina de maíz precocida barata, le interesa alimento balanceado asequible, porque al final esa harina de maíz precocida barata implica que resolvemos los problemas calóricos de la gente, y porque el alimento balanceado implica que podemos tener huevo, pollo, cerdo, leche y hasta carne a precios asequibles. El maíz es el más importante de nuestros cultivos, $400 millones o más es el valor que tenemos directo de la cosecha, pero el PIB puede ser 1.500. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, Saúl Elías López, aseguró que la producción de maíz en Venezuela incrementó un 35% en el 2023. Veamos los detalles. López indicó que durante el 2023 se cosecharon 1.350 toneladas de maíz, superando así las 1.000 toneladas obtenidas en el 2022. El directivo también destacó el aumento en la superficie de siembra, que pasó de 250.000 hectáreas en 2022 a 350.000 en 2023. En cuanto a los tipos de maíz, el ingeniero señaló que del total producido, 65% corresponde al blanco, mientras que el 35% restante al amarillo. Aunque los datos parecen prometedores, los agricultores temen que la falta de financiamiento pueda afectar los rendimientos durante el 2024. Por su parte, organizaciones como FedeAgro alertan que el clima y la crisis de combustible son factores que desde ya amenazan el ciclo de siembra del cultivo. El Ministerio de Ecosocialismo lleva a cabo protocolos para evitar la propagación del coral invasor localizado en las costas venezolanas. En conversación exclusiva con Agrotendencia, el ministro Josué Lorca explicó los detalles de las medidas implementadas desde esa cartera. De acuerdo a las características de ocupación del coral, en algunos sitios se combate o se están haciendo los protocolos para combatirlo con la eliminación de la irradiación solar, o sea, se le coloca una especie de capa o de manta
que evita que por 2 o 3 días entre la irradiación solar y él fallezca. Recordemos que los corales de una u otra manera se alimentan por los minerales presentes en el mar, pero también se fotoalimentan por el sol y esto hace que el coral fallezca. Entonces después se procede a retirar y los otros corales o las otras especies autóctonas que están en el sitio también terminan alimentándose de él, pero ya fallecido. Cuando está vivo nadie se alimenta de él por ser un coral que no tiene depredador a nivel nacional. Otra de las pruebas que se han estado realizando son las pruebas mecánicas. Con algún tipo de máquina podemos imaginarnos una especie de aspiradora para ir retirándolo. ¿Qué nos genera este tipo? ¿Qué consecuencias o qué contradicciones nos genera este tipo de mecanismo? Que si tú no tienes un perímetro muy bien cercado, todo, como es un coral blando, cuando lo chupas, se resquebraja y se expande de manera muy rápida. Esto nos puede traer como consecuencia una mayor colonización, si no se hace de la manera adecuada y si no se hace por especialistas. Otra de las últimas experimentos o pruebas que estamos haciendo es con el combate químico a través de algunos químicos que nos permitan ir disminuyendo las capacidades del coral hasta que pueda ser manejado o incluso pueda ser depredado por otras especies autóctonas. El coral invasor que llegó a Venezuela en 2007, proveniente de Indonesia, está presente actualmente en los estados Sucre, Anzoátegui, Aragua y Falcón y ha generado preocupación por su gran capacidad de colonización. No obstante, el ministro Lorca resalta que el coral no ha registrado ninguna afectación en la salud humana y agrega que esta situación no va a acabar con la fauna ni pesquería del país. Decirle a la población venezolana que aunque no tiene afección para los seres humanos, es importante que si ustedes lo ven, no lo manipulen. Primero, no lo manipulen por la fragilidad del coral y por la capacidad de dispersión tan grande que tiene. Y segundo, que nos informen. En la mayoría de estos espacios existen autoridades competentes, existen los guardaparques, los bomberos, los policías turísticos, existen también los guardacostas. Informen a las autoridades para que a través de los protocolos correctos podamos hacer un correcto tratamiento, un correcto manejo y una correcta erradicación del mismo. Las investigaciones y pruebas en curso cuentan con el asesoramiento de los científicos de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Asimismo, están siendo financiadas por instituciones nacionales y recientemente se incorporó una organización internacional. Y vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, damos una mirada a las regiones productivas del país. En Táchira se lleva a cabo la 7ª Feria Ganadera, Bufalina, Ovina y Caprina, que reúne a representantes de ese sector. En breve los detalles. Estamos de vuelta en Noticias del Agro. Durante la Feria Bufalina que se lleva a cabo en el estado Táchira, productores de la zona señalaron que durante los últimos años han ido sustituyendo la ganadería bovina por la bufalina en zonas húmedas por su fácil adaptación. El productor de la zona sur del Táchira, Jesús Alberto Román, destacó que a partir del año 2010 empezó a trabajar con ganadería bufalina. Había problemas con el suministro de alimento concentrado y manejábamos vacas F1. El costo del alimento fue muy alto, las calidades de ese momento afectaron la producción y decidimos empezar a cambiar hacia el ganado bufalino, que es un poco menos exigente que el ganado vacuno. Y la zona donde estamos ubicados es una zona muy húmeda que tiene mucha agua, estamos en unos esteros, entonces el ganado bufalino se comporta mucho mejor que el ganado vacuno en nuestra área. Hemos crecido, ¿no? Empezamos con un pequeño rebaño sustituyendo los vacunos por búfalos hasta que logramos la sustitución completa y hemos ido en aumento en nuestra producción. Durante la mesa de negocios de la Feria Bufalina, los productores pueden comprar y vender vientres y reproductores de la mejor genética. Lo importante de esto es que vengan productores y renueven su sangre, se lleven ya por lo menos estos animales, están todas preñadas, bubillas de primer parto, mediterránea, y la idea es que darse a conocer la ganadería tanto aquí en el Táchira
como en Barinas, Apure y diferentes estados. Y el búfalo, pues mira, te da carne, te da leche y es un animal que es muy rápido. El coordinador de la 7ª Feria Bufalina de Azogata, Sergio Guerrero, enfatizó que a nivel mundial Venezuela es uno de los principales productores y criadores de búfalos. Venezuela es tomado como la capital continental del búfalo a nivel mundial. Actualmente la producción de búfalos cuenta con unas estadísticas de alrededor de 3 millones de cabezas del rebaño nacional. En el estado Táchira aporta aproximadamente 260.000 cabezas. Podemos destacar que actualmente a nivel nacional del 20 al 25% de la producción de carne es bufalina. En cuanto a la producción de leche, la producción bufalina aporta cerca del 40% de la producción nacional. La Feria Bufalina contó con la presencia de más de 80 ejemplares, pertenecientes a 12 ganaderías de los estados Táchira, Apure y Barinas. Ganaderos de la entidad andina están promoviendo la creación de una asociación de productores bufalinos. Francis Gámez, Agrotendencia. El año 2023 fue el más caluroso desde que se tienen registros, así lo afirma el Observatorio Europeo del Clima. Veamos. Según el Observatorio Copernicus, la temperatura promedio mundial fue de 14,98 grados Celsius, superando en 0,17 grados Celsius el récord anterior de 2016. Al respecto, Samantha Burgess, subdirectora del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, advirtió que las temperaturas registradas en 2023 superan las de los últimos 100.000 años. Desde el órgano climático pronostican que el mundo alcanzará el límite de 1,5 grados Celsius en los próximos meses, a pesar del frío actual en Europa. Sin embargo, el observatorio recuerda que se necesita un registro promedio de al menos 20 años para confirmar ese registro de cambio en el clima global. Desde el observatorio recomiendan que para evitar consecuencias se requiere una reducción del 43% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Aunque aún no se ha iniciado una disminución significativa, algunos expertos creen que el pico de emisiones está próximo. Las altas temperaturas también se sintieron en nuestro país. Desde la región central y andina, consultamos la opinión de ciudadanos venezolanos ante los reportes climáticos. Y esto fue lo que dijeron. El calor yo pienso que empezó este año igualito, aquí estoy caminando y esto es un solazo horrible, en las noches sí refresca mucho, hace frío, pero la percepción mía es que el calor sigue, el recalentamiento global está a la orden del día y mientras no tomemos conciencia se pondrá peor. El año pasado hubo una temporada de calor, lo que nosotros conocemos como la temporada de verano acá en Venezuela, y se vivió acá en San Cristóbal, a pesar de que es un clima frío, más bien poco, el periodo muy corto a comparación de otros años donde el periodo de sequía sí fue un poco más largo. Este año lo estamos viviendo desde más temprano y con más intensidad. Hasta el momento hemos vivido unas temperaturas bastante fuertes que ha llevado a personas en la temporada ferial a descompensarse bastante al punto de llegar a las carpas, a los puntos de atención con tensión baja o tensión alta o debilidad, desmayos de diferentes tipos o por diferentes etiologías que nos han llevado a llevar las atenciones en los diferentes puntos. Llevamos unos años ya con un clima que se ha mantenido durante el año 2023 y que en los principios del año 2024 estamos experimentando la misma situación del orden climático. Temperaturas altas. Creo que el año 2023 fue uno de los años más calientes que pudo existir, pero también el 2024 despunta como uno de los años que va a tener esas temperaturas fuertes que influye fundamentalmente en la psiquis del ciudadano, en la tranquilidad, y más en estas zonas en las que el frío es nuestro principal acompañante durante todos los años. De esta manera cerramos nuestro recorrido por las distintas regiones productivas del país. Hacemos una pausa y al regreso vamos a Alemania, donde los agricultores exigen al gobierno la derogación de la medida que deja sin efecto el subsidio de combustible.
estamos de regreso e iniciamos el recorrido internacional en Alemania, donde los agricultores tomaron el centro de Berlín en rechazo a la eliminación de una serie de subsidios al combustible. Veamos. La capital del país centroeuropeo fue testigo de una movilización masiva que congregó a cerca de 5.000 tractores y más de 10.000 personas. Esta nueva protesta se da tras una serie de movilizaciones que tuvieron lugar en las principales ciudades de Alemania durante la semana pasada, situación que ocasionó fuertes atascos en las más importantes vías del país. En esta oportunidad, los agricultores se movilizaron desde diversos puntos hasta Berlín. El objetivo es forzar al gobierno que preside Olaf Scholz a que desista en su plan de recortes a las subvenciones al campo. Los agricultores han reaccionado de manera contundente contra los planes de austeridad del gobierno. Muchos advierten que serán expulsados del negocio. El Ejecutivo alemán anunció en días recientes un esquema gradual de eliminación de subsidios para el diésel agrícola de 3 años. A partir de 2027 ya no habría más subvención a este combustible. La decisión del Ejecutivo alemán de emprender este tipo de recortes está relacionada con la decisión del Tribunal Constitucional del país que prohíbe al gobierno destinar dinero de créditos aprobados durante la pandemia a fines diferentes. De Europa vamos a Norteamérica. En Estados Unidos, un brote de influenza aviar ha obligado a sacrificar más de 1 millón de pollos en el estado de California. La industria avícola se mantiene en alerta. Las aves fueron sacrificadas en el condado de Sonoma, estado de California. El brote ha generado preocupación en la región y actores ligados a esa cadena de suministro temen posibles afectaciones en el suministro de huevos. El doctor Rodrigo Gallardo, quien es experto en enfermedades infecciosas de aves en la Universidad de California, indicó en entrevista con Telemundo que la situación está empeorando en el estado, dado que recientemente se ha observado un aumento en las granjas afectadas. El académico también señaló que California cuenta con aproximadamente 18 a 20 millones de gallinas, por lo que la disminución en la población de aves afectará la cantidad de huevos producidos en el estado. El doctor Gallardo tranquiliza a la comunidad asegurando que hay profesionales trabajando en el tema y que se tiene información sobre lo que está ocurriendo. En Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció cupos de exportación de carne hacia países del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. El ente gubernamental detalló que se distribuirán 906.804 toneladas correspondientes al acuerdo de complementación económica entre Mercosur y Colombia. La resolución establece que la cantidad de carne definida para exportación debe ingresar a Colombia hasta el 31 de diciembre de 2024. El documento presentado recuerda que este acuerdo fue firmado por los países miembros del Mercosur y los estados que componen la Comunidad Andina de Naciones en octubre de 2004. A partir de ese acuerdo se estableció una zona de libre comercio mediante un programa de liberalización comercial aplicable a los productos originarios de los estados signatarios. En Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinó el cese de la emergencia agropecuaria que regía desde el año 2022 a consecuencia de la sequía. Veamos. En días recientes, el Ministerio de Agricultura publicó que los sectores a los que se le levanta la emergencia son ganadería, apicultura, lechería y forestación. La decisión fue tomada en sesión por la Comisión de Emergencia Agropecuaria. Los rubros de las frutas y hortalizas se mantienen en emergencia por 90 días en todo el país. Con esta prórroga, los productores de estos dos sectores podrán acceder a mecanismos financieros como créditos a tasas subsidiadas o reducción de costos de energía eléctrica. El Ministerio decidió ampliar las medidas de ayuda a los productores de frutas y hortalizas debido a fuertes lluvias que se registraron en algunas provincias de esa nación durante el mes de diciembre del año pasado. La medida se mantuvo en vigor desde octubre de 2022 debido a una intensa sequía que afectó a todo el país y, según cifras de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, hizo retroceder la actividad agrícola un 27,4%, siendo el agro el sector más afectado en el segundo semestre del año 2023. Bien amigos, hasta aquí esta entrega de media hora de Noticias del Agro. Mañana estaremos nuevamente revisando todas las informaciones del sector dentro y fuera de nuestras fronteras. Soy Jessica Alaimo, como siempre un placer acompañarlos. Recuerden que a través de nuestras redes sociales nos encuentran como @agrotendencia.